Aristóteles, el más grande, porque es donde realmente cobra sentido sus grandes maestros y predecesores. En el libro Alfa de la Metafísica, él hace la primera vez que se hace un recorrido histórico de la historia del pensamiento. Va haciendo las navegaciones por los físicos, los fisicois, los fisiólogos. Va mostrando la veracidad que hay en ellos, pero la inconsistencia que hay porque no llegan a lo último, ¿no? A la última pregunta de la metafísica, que la desarrolla en el libro Lambda de la Metafísica. Después va por Anaximandro, por Anaxímenes, después por la escuela de Pitágoras, la escuela de Éfeso, Heráclito, la escuela de Elea, los Eleatas, Celón de Elea, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces yo creo que Aristóteles hace un reconto de la historia de la filosofía y él dice, todo ello termina en mí, este es el gran sistema que, digamos, que articula todos los saberes de la época, la gran enciclopedia de la antigüedad de Aristóteles. Así que bueno, Aristóteles por eso. Platón porque es el que va a mostrar el interés que hay en que las ideas sean objetivas para que pueda la vida en común desarrollarse, ¿no? O sea, para Platón la objetividad de las ideas es fundamental para una política, para una política justa, para una política republicana, para la edificación de la república. Y Heráclito, porque me parece que es el que abre las puertas de muchas reflexiones filosóficas que todavía están vigentes. La reflexión sobre la fenomenología de lo inaparente, la hermenéutica, lo que se muestra y lo que se oculta, el rol de la escucha en la sabiduría, la relación del hombre con el logos, la apertura del hombre hacia lo ordinario para descubrir el ordinario y lo extraordinario. Son potencias del pensamiento metafísico, existencial, hermenéutico, fenomenológico, ético, que todavía están por descubrirse. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Bueno, Jonathan, te digo yo, para mí es un gran honor porque sigo tu trabajo desde hace mucho tiempo. Y incluso el año pasado había posibilidades de que yo viaje por Salta. Entonces dije, fucha, si se confirma mi viaje voy a tratar de contactarme con él, me encantaría. Bueno, no se pudo, pero bueno, qué bonitas las vueltas de la vida que te encuentro acá en mi ciudad unos meses después. Así que nada, primero eso, que soy admirador de tu trabajo y de verdad es un gran privilegio pues tenerte aquí sentado y para charlar un buen rato contigo. No, gracias por invitarme y por tener este espacio para hablar de filosofía. Y bueno, y te pido disculpas, lo que estamos hablando un poco fuera de cámaras, que teníamos que grabar hoy día un debate también con una persona que igual pues es académicamente preparada. Entonces dije, pucha, Jonathan a veces debate con gente que no está tan preparada. Me hubiera gustado enfrentarse a gente que sí estudia, pero pues no se puede dar, pero el compromiso es que se pueda dar pronto virtualmente ya cuando estés de vuelta, así que igual agradecido por esa disposición que tienes acá. Y bueno, como decía, ya conocí varias ciudades. ¿Te falta alguna ciudad por conocer de...? Beni, Pando, esa no pues sí, Beni, Pando y Potosí no conocía, pero conozco de Villazón, Sucre, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. ¿Y qué más? Sí, ¿Has probado la salteña acá en Bolivia? La empanada famosa. Sí.
¿Qué tal, te gusta? El anécdota es psicológica. Porque el salteño que come empanadas salteñas, que son las empanadas de Salta, Ujú. y va a un lugar a pedir empanadas salteñas y le dan otra cosa, por más que esa otra cosa sea más rica, psicológicamente el impacto de no tener lo que esperabas, no sé si ven. Bueno, no pude cotejar fuera de la impresión que me causó no comer lo que yo esperaba que iba a comer. Así que probablemente sea rica, pero yo no me he dado cuenta. Ah, ya. Sí, porque yo siempre tuve esa duda con la salteña. Más Porque, parecida a las tucumanas. sí. La salteña de allá es más parecida a la tucumana de Ah, ya, más parecido, empanada más. Son deliciosas las dos. Empanadas, digo. Sí, sí. No de gentilicio, ¿no? Sino de... Pero... Sí, bueno, yo averigué un poco la historia. ¿Por qué se llama salteña? Dije, ¿no? Porque es un plato boliviano, ¿no? La salteña. No, pero se supone que es una señora de Salta que vino acá a preparar y que de ahí se quedó el nombre y todo eso. En época de guerra se trasladaba comida, pero para que no se eche a perder la sopa, se la puso en una masa adentro de la sopa para trasladarla de esa manera. Ajá. Y era un poquito más grande. Era por eso, digamos. Es que a la salteña se le ocurrió trasladar sopa de esa manera. Pues sí, es una historia así interesante, pero bueno, quería preguntarte, porque dije desde Salta aquí, quiero preguntarle a alguien de ahí, porque la verdad es Que que... ve con la empanada. No, claro, sí. Bueno, revisando tus videos anteriores, yo vi que hace un tiempo tenías que haber tenido un encuentro con María Galindo acá en Bolivia. Al final se pudo dar, ¿qué pasó con eso? No, se bajó. Primero dijo que tenía gripe, fiebre, y después dijo que nosotros íbamos a utilizar el evento para vender nuestros libros y que ella no quería prestarse para eso. Así que el mismo día del debate se bajó y dijo que no iba a ser. Claro, pues yo recuerdo que estaba con... ¿Hay alguna posibilidad de que se realice alguna vez, tú crees? ¿O ya...? De parte mía, yo estoy presto a debatir con cualquiera. Nunca he rechazado la posibilidad de debatir con nadie. Creo en el debate. Creo que el debate es el fruto de la democracia, ¿no? Es el fundamento y el fruto de la democracia. Que haya ideas que puedan debatirse en la sociedad, me parece que nos ayuda a crecer, pero bueno, yo creo que ella no sé si está dispuesta. La verdad era algo que me hubiera encantado ver, porque cuando yo vi esos videos de que anunciaste que se iba a dar, busqué por todo lado y de dónde alguien tiene que ver esa grabación en algún lado, pero sí, siempre me quedé con la duda, o si yo se veía, bueno. Pero ojalá se pueda dar, así que... Igual María, alguna vez estuvo cerca yo de grabar una entrevista con ella, pero... Bueno, no se pudo, pero ahora es un personaje interesante. ¿Qué sabes de ella? Aprovecho de preguntarte, ya que... Bueno, además que sé que en ideas fundamentales respecto al feminismo estés profundamente en desacuerdo, pero... ¿Algo más de su trabajo que te llame la atención o no sé qué me podrías decir de... De ella sé que se crió con unas monjas en un convento católico y que tiene un feminismo distinto al feminismo hegemónico. No creo que lo combata. De hecho, creo que es amiga de Paul Beatriz Preciado y algunos otros feministas que escriben sobre el tema. La verdad que en su momento me entusiasmé y me preparé. Estudié hace 2 años su pensamiento. Pero como no me resultó significativo, no recuerdo bien cuáles son las líneas de su pensamiento, pero creo que ella hace el feminismo más ligado a estas tierras, a los problemas de la mujer indígena, ¿no? Y esas cosas, creo que va por ahí, pero había encontrado muchas contradicciones en su propio pensamiento que en el debate se las iba a sacar de todas maneras. Bueno, los debates siempre generan este morbo a veces de la gente, ¿no? Del conflicto, de ver si la persona que representa más tus ideas pues, puede derrotar dialécticamente, ¿no? Con palabras a la otra persona. Igual yo había escuchado, no sé, creo que de parte tuya, la posibilidad de un debate, tú y Agustín Laje, conversando contra, ¿qué se llama español? ¿Rosarín? Diego Rosarín y creo que Santiago Arbenz, no, o Nahuel o algo así. Nahuel Michal. Sí, puede ser, había alguna posibilidad de... Estuvo hablando de eso. Sí, se estuvo hablando. Básicamente por interés de Nahuel y de Diego, ¿no? Sí, se estuvo hablando de la posibilidad, pero no coincidimos con la agenda siempre. Es complicado, ¿no? Sí. Tema de... Sí, porque somos gente que hace gira, entonces
no siempre coincide que estemos todos libres, ¿no? Claro. Para el debate. Pero ¿crees que se pueda dar? A mí me parecería genial, porque lo sigo casualmente justo a los 4, entonces la verdad que... Paradójicamente el que propuso eso fue Diego Rusarín, pero no sé si está tan dispuesto a debatir. Yo lo invité a debatir 2 veces y no quiso. Así que no sé cuál sería la diferencia en debatir con Laje y conmigo a debatir solo conmigo. Creo que era más una herramienta de marketing que el deseo de intercambiar ideas, ¿no? Pero no sé si Agustín ahora está accediendo a debates. Creo que hace mucho que no hace debates, propiamente dicho. El último creo que fue hace 2 o 3 años. Pero no, sin duda de ver que Agustín está preparado para debatir. Hablando de Agustín, él es justo el que escribe uno de los prólogos, ¿no? De tu libro Crítica de la Razón Crítica. Y la verdad me parece genial. Tú tienes relación personal con él a lo que sé y bueno, ahora que he arrancado un poco preguntándote por algunas personas y bueno, de internet, no sé, te quiero poner una dinámica que es muy corta, rápida. Así yo te voy a lanzar nombres de personalidades principalmente que divulgan cosas en internet. Y si estás de acuerdo, tú me dices ya sea una palabra o una frase, un pequeño desarrollo sin profundizar mucho de tu opinión sobre la persona, ¿vale? Bueno, te voy a dar unos nombres. Primero, Guillermo Ramadá. Compañero profundo. Es un exponente serie de un catolicismo comprometido. Diego Rusarín. Un showman. Hace de la filosofía un producto comercial que se vende su rigor. Dante Urbina. Un exponente serio de un pensamiento profundo. Es un pensador sistemático, racional, y tú también buena persona. Santiago Alarcón. Un personaje entretenido que encontró en la diversión, en la teología y en la diversión, una combinación perfecta y que hace show. Bueno, otro Santiago, pero este es Santiago Armesilla. Un buen politólogo que no tiene mucha formación filosófica, pero es un buen politólogo y cuando habla de historia se lo comenta bien. Nahuel Michalski. Un personaje inquieto, ¿no? Es un filósofo inquieto que no tiene ideas claras, pero que sí tiene una búsqueda constante. Es inquieto. Sí, zaguea. Pero bueno, yo también. Agustín Laje. El mejor de todos. Yo digo que Agustín Laje es el más intelectual de todos los difusores y el más difusor de todos los intelectuales. Padre Jorge Loring. Tierno. Es un padre que cree mucho en su religión, que realmente se la toma en serio y me causa mucha ternura. Carlos Veloz. Bueno, le hace honor a su apellido. Es muy veloz para reaccionar. Padre Javier Olivera Rabasi. Un buen historiador. Da la batalla cultural con principios que comparto. Y creo que le hace mucho bien a la comunidad de las redes, alguien como él. Bueno, si te menciono a alguien que no conoces tanto, igual me dices, ¿no? Pero a ver, Ernesto Castro. Sí, cómo no. Bueno, alguien que ha trabajado mucho, ¿no? En la filosofía postcontinental, en el realismo postcontinental, y del cual he aprendido mucho sobre esa corriente de pensamiento que no conocía, y me parece que es un intelectual muy valioso. Manuel Danan. Valioso,
valioso porque sabe utilizar la ironía, la sátira, para mostrar el absurdo en lo que consiste el progresismo, ¿no? O sea, como que él toma el progresismo y muestra la inconsistencia de una manera tan sagaz y tan audaz, que es muy entretenido, pero a la vez también informativo. Me parece muy valioso, muy necesario. Enrique, no sé si lo conoces, de Adictos a la Filosofía. ¿Cómo no? Es bueno, es alguien que se dedica a pocos temas de la filosofía, pero los que los estudia seriamente. Así que creo que es un gran aporte, sobre todo para los chicos que se están ingresando en la filosofía. Yo creo que Enrique, para comenzar en la filosofía. José Plasencia. Un personaje difícil de descifrar. Hay cosas que no puedo decir, pero difícil de entender qué es lo que él busca con algunas conductas que tiene. Pero creo que es un católico bastante convencido de su catolicismo, aunque considero yo que no es un gran exponente del pensamiento católico. Si yo quisiera aprender el catolicismo, no me formaría viendo a él. A ver, y no sé si lo habrás visto en algún momento, si conoces su trabajo, es Jesús G. Maestro. Jesús G. Maestro. Se dedica a la literatura, es un español que es bastante divertido, la verdad, en su forma de hablar. No sé si... Mira, no. Te has topado capaz con algún... Porque le hacen muchos memes a él, es un señor ya de cierta edad, pero es... No. Y ¿sabes qué? Bueno, hablando un poquito de él, que era el último igual de la lista, él tiene una crítica muy fuerte, por ejemplo, a todo lo que él lo llama el idealismo alemán, desde la literatura, porque él es, bueno, se dedica a la literatura. Y realmente ha tenido opiniones sobre Kant, sobre Heidegger, que yo contrasto, porque he visto mucho, tú tienes horas de contenido hablando solo de estos autores, la verdad. La verdad es, con esta persona te invito a que si tienes tiempo, en algún momento busques su contenido, porque igual tiene videos en YouTube muy interesantes, o sea, igual largos, donde desactiva los comentarios, siempre nunca los tiene activos. Pero sí, yo pagaría por ver una charla de este señor con Jonathan Rao. La verdad es que me encantaría, porque son pensamientos por momentos tan diferentes, y digo, obviamente es un tipo con formación y todo, ¿no? Entonces, nada, te invito a que capaz veas y bueno, pues ya la próxima encuentro me digas si es que has tenido la oportunidad de ver algo de este personaje. Pero yo propongo otra dinámica, que es igual así bastante rápida. Esto es más distendido, no es para tomárselo tan en serio, pero te voy a dar algunas categorías y tú me das tu top 3 de estas categorías. O sea, lo que para ti, en opinión, esto es más subjetivo, ¿no? Y con una mínima justificación de por qué estás eligiendo estos 3 y en ese orden. No sé si te parece, por ejemplo, si esto es para hacer un ejemplo, digamos, yo te digo tus filósofos medievales. Entonces tú me dices para ti cuáles son los principales exponentes que tú consideras. Okay. Sí, algo breve. Entonces podemos comenzar con eso. Filósofos medievales. Bueno, en orden: Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto y San Martín. Santo Tomás de Aquino porque es el que toda época filosófica tiene su clímax, ¿no? Así como la antigüedad llega a su plenitud con Aristóteles, el medievo cierra con Santo Tomás. Y todo lo grande que hay en el medievo fluye y confluye en Santo Tomás, un pensador que estructuró un sistema que articula toda la realidad de la manera más completa que se conoce. Entonces Santo Tomás, además, en la filosofía que la más connatural del espíritu humano. Si vos lees a Santo Tomás y no sentís que hay violencia en lo que él dice. La filosofía natural del espíritu humano, le llamo yo la filosofía de Santo Tomás. Scoto por el rigor. Scoto es se le llama el doctor subtilis porque él entra en una temática y va haciendo distinciones todo el tiempo de la temática y va abriendo puertas y va mostrando las potencias de la razón, las potencias de la lógica
de una manera así con mucha precisión. Entonces con el Coto yo me he formado intelectualmente, ¿no? Haciendo esa capacidad de hacer precisión. Y San Agustín, el gran doctor de la gracia, creo que su manera de llevar hasta lo último el espíritu del cristianismo ha creado, ¿no?, el occidente cristiano. Así que, ¿cómo no mencionar? Bueno, ya que has mencionado de pasada a Aristóteles, de los filósofos, digamos, antiguos de esa época. Aristóteles, el más grande, porque es donde realmente cobra sentido sus grandes maestros y predecesores. En el libro Alfa de la Metafísica, él hace la primera vez que se hace un recorrido histórico de la historia del pensamiento. Va haciendo las navegaciones por los físicos, los fisicois, los fisiólogos. Va mostrando la veracidad que hay en ellos, pero la inconsistencia que hay porque no llegan a lo último, ¿no?, a la última pregunta de la metafísica, que la desarrolla en el libro Lambda de la Metafísica. Después va por Anaximandro, por Anaxímenes, después por la escuela de Pitágoras, la escuela de Éfeso, Heráclito, la escuela de Elea, los Eleatas, Zelón de Elea, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces yo creo que Aristóteles hace un reconto de la historia de la filosofía y él dice, todo ello termina en mí, el gran sistema que, digamos, que articula todos los saberes de la época, la gran enciclopedia de la antigüedad de Aristóteles. Así que bueno, Aristóteles por eso. Platón porque es el que va a mostrar el interés que hay en que las ideas sean objetivas para que pueda la vida en común desarrollarse, ¿no? O sea, para Platón la objetividad de las ideas es fundamental para una política, para una política justa, para una política republicana, para la edificación de la república. Y Heráclito, porque me parece que es el que abre las puertas de muchas reflexiones filosóficas que todavía están vigentes. La reflexión sobre la fenomenología de lo inaparente, la hermenéutica, lo que se muestra y lo que se oculta, el rol de la escucha en la sabiduría, la relación del hombre con el logos, la apertura del hombre hacia lo ordinario para descubrir en lo ordinario y lo extraordinario. Son potencias del pensamiento metafísico, existencial, hermenéutico, fenomenológico, ético, que todavía están por descubrirse. Una vez he escuchado que los contemporáneos no suelen leerse mucho entre sí, como que los grandes filósofos, digamos, adquieren más relevancia con el pasar del tiempo, cuando se los relee en diferentes épocas. Pero aún así, quiero preguntarte tú, de filósofos vivos que actualmente, digamos, muy, muy contemporáneos a ti, ¿cuáles serían tus tres? Jean-Luc Marion, que escribió su libro sobre filosofía de la revelación y Dios en ser, donde trata de recuperar a Dios, es decir, al Dios de la religión, no al Dios de la ontoteología. Para Jean-Luc Marion, haber convertido a la religión en teología, y la teología con base filosófica, metafísica, de alguna manera nos ha construido un Dios categorial, un Dios metafísico, que no es el Dios que nos salva, que no es el Dios que puede salvarnos hoy. El Dios de la ontoteología no nos va a salvar. Entonces él plantea que tenemos que emancipar a Dios de la metafísica, liberarlo a Dios de la metafísica. Esa es una idea extraordinaria de Jean-Luc Marion. Michel Henry, el rol de la revelación en la filosofía, el rol de la palabra y de la escucha y del fenómeno saturado, que eso también lo desarrolla Marion un poco, para una expansión de la fenomenología a fenómenos inaparentes de la existencia. Me parece que es fundamental para acercar la fenomenología a la religión. Jamil Seadi había hecho un poco su trabajo, ¿no?, de fenomenología de la religión, Tillich, y creo que es fundamental.
Y después Peter Sloterdijk, porque es el que nos permite entender la tradición fenomenológica, la tradición de la escuela de Frankfurt, es un pensador de la escuela de Frankfurt, la tradición psicoanalítica y el Heidegger II. Me parece que en Sloterdijk hay una relación entre hermenéutica, psicoanálisis, fenomenología, existencialismo y el pensamiento de Heidegger que es muy, muy interesante, sobre todo en su triada, ¿no? Esfera 1, 2 y 3, espuma, burbuja y globos. Así que creo que eso se usó en 3 filósofos. A ver, apologistas que hacen videos en YouTube, ¿cuál sería tu top 3? O sea, ya sea de católicos o de cualquier denominación. Me compromete porque hay apologistas que yo los quiero mucho y son mis amigos, pero no considero que sean los mejores ni los que estén haciendo un aporte a la teología en las redes, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que voy a decir tampoco es una novedad. Creo que el mejor es Dante Urbina. Es más serio. Hay ideas con las que no compartimos, pero eso no me impide ver la seriedad con la que aborda los temas. De hecho, hace no mucho han tenido un debate, ¿no? 2 debates tuvimos. Uno pero muy reciente, creo. 2 meses, 3 meses. Pero no pierdo de vista el respeto y la valoración de un personaje, ¿no? tan importante. Personaje con cariño, ¿no? O sea, no despectivamente. Jorge Carrillo no es un apologeta, pero creo que le hace mucho bien a la comunidad. Jorge Carrillo es el del canal Cultura Teológica. El de Teología Filosófica, Agustín Echeverría. Creo que es un canal que vale la pena. Yo al menos he aprendido mucho con Agustín. No veo sus videos, pero sí leo sus artículos. Pero sé que hace videos y que, bueno, el autor de los artículos es el que habla y seguramente que los videos son valiosos también. Bueno, a ver un par nada más de categorías extras que tengo acá. A ver, tengo que... Bueno, sí, a ver. Protestantes, o sea, gente del protestantismo histórico, que tú dirías, estos para mí son los 3 que han aportado más a toda esta... Teólogos. Teólogos o cualquier personaje que tú consideres que... Bueno, con el que más me he formado yo es Karl Barth. Porque Barth, desde una tradición medio ortodoxa, ha tocado los grandes temas de la teología y ha podido esbozar los grandes temas de la teología, sobre todo la teología propia, la teología de la fe, la cristología, la especiología. Creo que de una manera muy interesante porque se enfrenta con el catolicismo en lo medular del catolicismo, que es la analogía entis. El catolicismo plantea una analogía ontológica que se llama participación, que deviene en la analogía predicamental, que son los nombres de Dios que vienen del libro de Pseudo Dionisio Areopagita, los nombres de Dios, ¿no? Que es predicar los nombres del ente a Dios por vía de la remoción y de la supereminencia. Barth descubre en la Dogmatic Church que esa es la estructura del catolicismo y que si nosotros los protestantes queremos hacer una confrontación con el catolicismo, nos tenemos que ver con la analogía entis. Y él plantea como respuesta a la analogía entis la analogía fidei o la analogía Christi, que yo lo desarrollo ahí en el libro de Teología de la Teología. Hay 3 capítulos donde yo desarrollo esta gran polémica entre analogía entis y analogía Christi, que es el último tema de la teología. Sí, el tema más difícil, el más especulativo, el más abstracto, todo es ese tema en el cual
Karl Barth dice, ahí se resuelve la diferencia entre católicos y protestantes, aunque en el último libro de la Dogmatic Church trata de rescatar algo de la analogía entes. Entonces me parece que Barth es ineludible, aunque no está muy traducido al español, creo que es un filósofo decisivo para tener una formación metafísica y teológica protestante seria. Después, Wilhelm Pannenberg es un teólogo que tiene una formación filosófica espectacular, sobre todo es un escotista muy bueno que hace una historia de la filosofía, historia de la filosofía desde la idea de Dios. Uno dice, bueno, va a ser un paneo, como cualquier teólogo que tiene una formación filosófica endeble, hace un paneo, ¿no? Él te enseña de la historia de filosofía cosas que los manuales y los historiadores de filosofía no saben. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas hay en el platonismo? Hay como 8. Él las estudia detalladamente las 8 escuelas de platonismo. Nunca había estudiado eso yo, ni siquiera en filosofía antigua, ¿no? Y ver la precisión con la cual Pannenberg estudia la historia de la filosofía, la precisión de un historiador verdaderamente de la filosofía, me ha llamado mucho la atención, y realmente todas las ideas que plantea están bien fundamentadas. Entonces Pannenberg sería el segundo, ¿no? Y el tercero, que me parece que ha podido influenciar mucho en mí y que me ha abierto una teología así muy, muy buena, es Søren Kierkegaard, ¿no? La idea de la trascendencia de Dios, la disrupción con la cual nosotros podemos acercarnos a Cristo como contemporáneos, y la verdad de la fe como verdad para mí, como aquella que se configura como significativa para mi existencia. Esta idea que toma de Schleiermacher, esta idea de que yo me apodero de la verdad como un creyente. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, yo lo tengo aquí que al frente y le pregunto, ¿Dios existe? No. ¿Cree que Dios existe? Sí. ¿Dios es bueno? No sé. ¿Cree que Dios es bueno? Sí. O sea, toda verdad la afirma como creyente. ¿Entendés? O sea, él nunca afirma una verdad sino como creyente. Entonces él dice, yo no puedo afirmar absolutamente que Dios existe, pero sí puedo afirmar absolutamente que yo creo que Dios existe. ¿Ves? O sea, yo tengo fe en mi fe, yo soy creyente de que creo, yo creo que creo. Entonces, como tengo fe en mi fe, me planto ante Dios como un creyente y nunca me voy a olvidar que soy un creyente. Nunca puedo yo perder de vista que fui un creyente y que yo me adueñé de esa verdad por la fe. Porque él dice, hay gente que se adueña de la verdad por la fe y después se olvida que la tuvo por la fe y trata a los que no están con la fe de idiotas, de estúpidos, dice, ¿no? Entonces, nunca te olvides, dice Kierkegaard, que la fe es una verdad para mí. Yo me apropio de esa verdad por la fe, porque soy un creyente y nunca me voy a olvidar que soy un creyente, dice. Es maravilloso. Qué bárbaro. Kierkegaard. Buenísimo. Y a ver, tengo algunas teorías más, pero si hay tiempo las dejamos después. No quiero que toda la charla tampoco sea todo eso, pero a ver, tú has tenido un tiempo en el que creo que ya ha pasado un poco ese huracán donde todos hablaban de que Jonathan Ramos se está convirtiendo al catolicismo y nos está confundiendo a todos, y un día dice que sí, y otro día ataca a la Iglesia Católica, y otro día, por lo menos eso es lo que he visto entre la gente que se dedica a esos temas, ¿no? Protestante. Exacto, de los dos lados decían. Y creo, ¿cómo? Sí, o sea, y como que nadie sabía decían, ¿qué está jugando Jonathan? ¿Qué está haciendo? Entonces, quiero preguntarte, ¿en qué anda en este momento tu fe? ¿Estás más convencido? ¿Estás en un momento de duda? ¿Estás en un momento de mucha más certeza? ¿Qué parte del camino estás recorriendo ahora? En ese camino que ardiano de reafirmarme como creyente. Mirar a mi fe. No quiero mirarlos a los dogmas ni a las eclesiologías, pero me parece que es una manera de perderme como existente, ¿no? Frente a este gran problema que es ser cristiano. Y estoy transitando el cristianismo como un gran problema. O sea, Cristo para mí hoy es un gran problema. Y nada, pretendo no resolverlo apresuradamente a ese gran problema que es Cristo.
Pero sí, digamos que hoy Cristo se convirtió para mí en un gran problema a resolver. Primero te diría que creo que es muy bueno tener eso, porque escucha esta frase, ¿no? Es cuando crees que ya como que estás muy seguro de todo y crees que nada, pues normalmente es cuando puedes perder ahí la fe, ¿no? Entonces es un camino que nunca acaba, creo que es así para... Pues yo pienso que el cristiano que piensa que ya está, que ya lo conoce a Dios, que ya lo tiene, que ya está segura su vida cristiana, el que esté firme cuide de no caer, ¿no? Entonces siempre hay una tensión donde está el ya, pero todavía no. Y el pero todavía no, hoy más que nunca en mí está presente, ¿no? El temor y el temblor con el cual yo prodigo y me recupero en la fe. Pero ¿cómo tratas de aproximarte a esto? Más desde... Bueno, obviamente es un tema de fe, pero tratas de resolver ciertas cosas mucho desde la razón, en este, o sea, hablando de tu propia fe. Yo creo mucho también en las cosas que va pasando, ¿no? Yo soy un filósofo que cree, no un creyente que filosofa. Entonces todo lo hago como filósofo. Yo amo como filósofo, odio como filósofo, sueño como filósofo, pienso como filósofo, camino como filósofo, porque ese es mi esencia, mi autenticidad. Yo todo lo hago desde la filosofía, porque estoy adentro de la filosofía. Entonces, claro, para mí es imposible acercarme a Cristo sin preguntas filosóficas, sin cuestionamientos filosóficos, sin sistemas filosóficos, sin preguntas filosóficas. Entonces solo me recupero en esta identidad de aceptarme así, de que yo nunca voy a ser un creyente convencional. Quise serlo y eso me hizo sufrir mucho. Quise ser un creyente convencional, un creyente que sea cristiano como cualquier otro, que tiene fe como cualquier otro, que piensa como cualquier otro, que vive como cualquier otro. Y me costó aceptar que no voy a ser un cristiano convencional porque no soy una persona convencional. Vivo como filósofo y voy a ser un cristiano también de esa manera tan peculiar. Entonces, aceptar esta peculiaridad fue un trabajo y bueno, acomodar todo a esta nueva aceptación es que no voy a ser lo que todos esperan que sea, porque un filósofo nunca se disuelve en el anonimato, ¿no? Te había escuchado decir en alguna ocasión igual que tú no quisieras llegar a ser católico. O sea, más allá de que no habías cerrado esa posibilidad, pero desde una voluntad y un deseo personal, digamos, dices, no quisiera que me lleve el camino así. ¿Sigues pensando lo mismo? No, una vez, yo tengo un amigo que se llama Ignacio Di Biagio, un chileno, y una noche, en medio de la desesperación, yo le había prometido a Dios que me iba a dar la chance de ser católico. Y lo llamé y le dije, renuncio a la terquedad de negarme a ser católico. No le dije, me hago católico, pero le dije, renuncio a la terquedad de negarme a ser católico. Quiero conocer el catolicismo. Y me dio el número de una parroquia, que es San Pío X, donde estoy estudiando la misa tridentina y la catequesis de San Pío X. Y bueno, y en esa estoy conociendo la comunidad. La misa tridentina, perdón, ¿me puedes rolear? Creo que había escuchado ese término, pero no estoy seguro. ¿Es la misa del rito antiguo? ¿Es esa? ¿O que es en latín y toda la cosa? Ya, sí, porque yo no estaba al tanto de esto, pero parece que ha vuelto a ser popular, o sea, por petición, este tipo de... Y no sé, porque a veces uno se encuentra cada cosa, a veces, bueno, en las iglesias, que a veces se pierde un poco el fundamento, ¿no? De, ok, a veces es un show y yo en esta pierde... Ajá. Estoy encontrando cosas que nunca pensé que iba a encontrar. A mí me están enseñando cosas que nunca se me hubiesen ocurrido en mi mente. Desde hablar con una mujer y que la mujer me explique cómo ha cambiado toda su vida desde que empezó a usar velo en la iglesia. Me dijo, mira, yo antes pasaba por la calle y los hombres me sexualizaban, me decían cosas. Desde que yo aprendí a vestirme y a usar velo, no estoy sexualizada para nadie más que para mi marido. Se curó su vida sexual haciéndole caso a San Pablo, que dice que la mujer use velo en la iglesia por causa de los ángeles. Y yo dije,
Si esta mujer me hubiese dicho eso hace un año, yo hubiese dicho, esa iglesia es legalista, son fundamentalistas, son heteropatriarcales, te están dominando, te están controlando, te están vigilando y castigando, quieren disponer de tu cuerpo. Y cuando esas mujeres te cuentan, pero te cuentan con una libertad, como diciendo, no sabes la libertad que tengo ahora de vivir en la gracia de esa manera, y tienen un poder tremendo. Todas las cosas que ellos hacen fue tan revolucionario para mi vida interior que hasta que me olvidé del debate católico protestante, ¿viste? Porque está tan cerca Dios de la vida de todos ellos que ni me interesan los otros debates. Oh, sí, genial. Y tú has visto, pero este tema de que se está volviendo un poco más buscar un poco la seriedad quizás de los ritos, particularmente en misa, porque como te estaba diciendo un rato antes, y creo que no solo pasa eso, ¿no? En las misas tradicionales católicas, sino en general en la religión, como que está tan inmerso a veces o sea, como que por momentos se pierde el sentido de lo que realmente es por buscar ser más atractivo para la gente, más y sí, por eso cuando me has mencionado la misa tridentina, se llama, ¿no? Sí, no sé, qué casual. Justo hoy había escuchado eso, ¿no? Que había grupos de jóvenes, no sé en qué país, como que buscaban volver a ese tipo de ritos, ya, porque te da una solemnidad diferente, creo, ¿no? Entonces te conectas con Dios, con todo el poder que tiene la mediación de la iglesia, ¿no? La iglesia católica tiene una teología encarnada. Y la teología se encarna porque Cristo está presente en cada aspecto de la liturgia, de los sacramentales, de los sacramentos. Y cada aspecto litúrgico y cada rúbrica de la iglesia está pensada para transmitir un atributo de Cristo. El amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la ternura de Cristo, la belleza de Cristo, la piedad de Cristo, la justicia de Cristo, la soberanía de Cristo. Entonces, y si vos articulás todas las rúbricas, todos los sacramentales, todos los sacramentos, todos los elementos de la liturgia, entendiendo cómo te van armando el rompecabezas de Cristo hasta que aparece la consagración y la reverencia que implica esa realidad de Cristo ahí presente, tenés la historia de la salvación presente en media hora y tenés toda la teología presente en un ritual que hace a Cristo presente y que te transmite el poder del Evangelio, ¿no? Entonces, es totalmente distinto y me da pena que el catolicismo se vaya diluyendo en una oferta. Es como que después de una misa tridentina, vos vas a una misa del Novus Ordo y sentís que es un paquete de alguien que te está queriendo vender algo. Y que en la misa tridentina a nadie le importa si vos estás entretenido, si estás divertido, si la estás pasando bien, si la estás pasando mal. Lo único que les interesa es darle gloria a Dios, ¿no? Y es muy diferente, realmente es muy diferente. Y te podría decir que la misa de Novus Ordo es más parecida al protestantismo que a la misa tridentina. O sea, hay más distancia entre la misa tridentina y la misa postconciliar que entre la misa postconciliar y el protestantismo. sí, tiene que ver porque, bueno, yo me he criado, me he educado, diría, en un colegio católico. Siempre estoy inmerso en todas estas cosas. Pero sí tenía amigos protestantes que me decían, y las misas son muy aburridas, en mi parroquia hacemos tales cosas, saltamos y vamos, y hay cosas muy bonitas también que uno creo que todos podemos aprender de todo lado, ¿no? Rescatar lo que sirva, ¿no? Pero también está este lado, ¿no? De que este rito no tiene que ser comercial, como decías, no tiene que agradar, no tiene que ser divertido, tiene que es otra cosa. No estamos hablando de la presencia, entonces no tiene que buscar ser popular, digamos, ¿no? Es lo que es. La misa no está hecha para los hombres. Claro. La misa está hecha para Dios. Entonces lo único que nos tiene que importar en la misa es darle gloria a Dios, honrando a Dios, venerando a Dios y sabiendo quién es Él, con reverencia, con temor y temblor. Si la misa está estructurada sabiendo que la misa es para Dios y no para los hombres,
Ahí es donde los hombres verdaderamente aprovechan lo que es una misa, ¿no? Paradójicamente, si yo armo una misa para los hombres no se llevan nada. Si yo armo la misa para Dios, los hombres se llevan todo. Sí, correcto. Bueno, cambiando de tema totalmente, pero otro de los frentes que tú tienes, digamos, y un punto fuerte de tu motivación, quizás incluso a la divulgación filosófica, es justo la llamada batalla cultural, ¿no? Es que compartes con algunas personas que como Agustín Laje, que, bueno, también es parte de tu libro, y bueno, entonces como el mismo padre Javier Olivera y demás, ¿no? Pero así rápidamente, dame tú el diagnóstico de cómo ves ahora respecto a este tema del progresismo. Ya que aprovechando que estás haciendo la gira en Bolivia, ¿qué esperas ver acá y qué has visto las anteriores veces para ser un poco más específicos digamos, del país? Hay mucha receptividad a los que hacemos la batalla cultural. Hay mucha gente inquieta, movilizada por esta temática. Los chicos que hacen la batalla cultural todos son excelentes, desde los libros de Lupe hasta los de Mamela, los de Cristian Rodrigo Iturralde, los aportes que hace Horacio con el tema del ecologismo, los aportes historiográficos de Nicolás Márquez, lo visionario y lo prospectivo que es Agustín Laje, que es el mejor de todo, porque él va viendo hacia dónde van las cosas y va abriendo los caminos que nosotros no vemos. Él los ve y va abriendo puertas. Bueno, nada más un apunte de Agustín, que tú habías dicho algo interesante y sí es una conclusión a la que yo había llegado también, ¿no? Que es como que este personaje quizás, o sea, es un punto medio muy interesante porque es lo suficientemente, digamos, carismático y fuerte, directo, es polémico, o sea, como que tiene esa parte que le hace ser muy conocido, o sea, que reaccionan de todo lado cuando él siempre que dice algo, que no pasa indiferente, y al mismo tiempo tiene una profundidad, ¿no? Dentro de su estudio. Quizás no es el más, pero es el de los que pueden ser estudios, es el mucho más conocido. Entonces, claro, como que poca gente puede alcanzar esos dos, ¿no? Normalmente. Tiene todo lo que hay que tener. Toda la fortaleza que tenemos nosotros la tiene él potenciada, ¿no? Y es unánime, de acuerdo, así cada vez que hablamos entre nosotros, nadie te va a cuestionar que Agustín es el mejor. Nadie, es un consenso unánime, no hay debate cuando se plantea quién es Agustín para nosotros, ¿no? Así que, y volviendo a tu pregunta, yo creo que hay mucha receptividad, los chicos se preparan muy bien, hacen libros muy confiables. Hay una cierta variedad de perspectiva. Para Cristian Rodrigo Iturralde, la nueva izquierda nace en la Escuela de Frankfurt, para mí nace con el Mayo francés, ¿ves? Pero son aportes que enriquecen al final, porque no es que vos tenés que tomar partido, simplemente ver la fortaleza que tienen las dos posturas y bueno, y sacar tus conclusiones para una militancia más precisa y más orgánica. Así que yo considero que va bien, soy bastante optimista, creo que este camino que estamos haciendo entre todos da sus frutos, está dando sus frutos, se va trabajando mucho. A mí me duele que los que hacen la batalla apologética, católica versus protestante, van, en vez de abrirnos caminos a lo de la batalla cultural, nos van cerrando, porque ya después del debate con Urbina ya hay parroquias católicas que yo ya no puedo ir, y después del debate con algún protestante, ya Horacio Giusto ya no puede ir porque debatió con un protestante y Horacio es católico y me parece que a mí me preocupa, digamos, que los apologetas están sembrando prejuicios y heridas que en vez de ayudarnos a que en Bolivia las iglesias protestante y católica trabajen juntas, se van sembrando esas ripideces que no colaboran a los fines de lo que hacemos la batalla cultural. Y que yo, que estoy en los dos frentes, como Horacio, que se metió en la apologética y que también está en la batalla cultural, y yo también, Horacio y yo somos los únicos que hacemos las dos cosas. Pablo Muñoz, Laje, Márquez, Cristian Rodrigo Iturralde, esos son solo de la batalla cultural, pero no hacen apologética.
nosotros, Horacio y yo, somos los únicos que hacemos las dos cosas y conocemos los dos mundos, Dios. Y advertimos ese peligro, ¿no? Por eso Horacio y yo tratamos de conciliar un poco, ¿no? Vos la ves siempre Horacio que trata de conciliar, yo también trato de suturar esas heridas que abren los apologetas. Bueno, y hay muchos temas respecto que se discuten, ¿no? En esta batalla cultural, familia, percepción, género, no sé, feminismo, tantas cosas de las que de cada una se podría hablar, digamos, muchísimo. Entonces, primero, quien quiera profundidad acerca de esto, pues puede visitar ya sea los libros de Jonathan, de todos los autores que la mencionó, hay muchos otros que quizás conozcan, y también en sus canales de YouTube tienen bastante material audiovisual, así que ahí está la invitación para que, bueno, si les interesa algo, pues seguro van a encontrar algún tema. Y estaba viendo igual con Agustín Laje, esto es la televisión de Salta, quizás que tú estabas y él estaba en videollamada, pues. Es un canal de televisión Salta donde Agustín fue invitado. Bueno, y ahí también discutieron algo de estos temas. Y a ver, quiero preguntarte primero el rol de la familia, por mencionarte algo. ¿Tú cómo ves que esta batalla cultural debería enfocar en esa parte? O sea, ¿crees que hay un interés por disolver la familia tradicional en este caso? ¿Y a quiénes les interesa eso? En la batalla de la vida, por el tema de los valores, al ser tan trascendente y al ser tan transversales en toda la vida, o aportar para que se mejore o aportar para que se peore. Nadie es neutral. El que no hace nada colabora para que empeore. Y el que hace algo pero mal, también. Y el que ayuda a que mejore. Es decir, en la vida vos o ayudas a crecer o a menguar, pero nadie pasa desapercibido en esto. No se suma o se resta. La familia es un gran cuerpo intermedio, es el núcleo en el cual el individuo se abre a la comunidad, pero puede resistir o fortalecer el Estado. No es el Estado, la familia no pertenece a una institución del Estado, pero tampoco es individual. Es un cuerpo colegiado, es un cuerpo orgánico, es un cuerpo intermedio entre el individuo aislado y el Estado. Y hacer política de la familia, por la familia y para la familia es central, porque el individuo solo no puede resistir a las amenazas del Estado. Perdón, ¿el Estado lo entendemos como el gobierno o en el Estado son todas las instituciones que utiliza el gobierno para realizar sus políticas con la ciudadanía. El Estado es el gobierno institucionalizado, digamos. Es el patrimonio de la coacción, ¿no? Porque el Estado está basado en la coacción, que es la coacción legítima, digamos, ¿no? Entonces, la familia es el núcleo en el cual nosotros podemos resistir a los avances del Estado. Estado gobernado por gente corrupta y que responde a intereses que no tienen que ver con la ciudadanía. Vos tenés unidades políticas con asiento territorial. El Estado es una unidad política con asiento territorial. Yo quiero decir, ¿dónde está el presidente de Bolivia? Y vos me decís, mira acá. Pero hay unidades políticas sin asiento territorial. Están las UPCAT y las UPSAT. Y las UPCAT, las unidades políticas con asiento territorial, hoy están gobernadas por las UPSAT, las unidades políticas sin asiento territorial. Y esas unidades políticas sin asiento territorial son organismos multinacionales que tienen una agenda económica muy definida y que necesitan que los estados promocionen esa agenda. Entonces, por ejemplo, le dice, yo necesito que promuevas todas las leyes que tornen cada vez más imposible la heterosexualidad. Entonces, vos sabés que probablemente, si vos querés conocer a una chica, ya los hombres van a tener miedo de que si esa chica es feminista te va a hacer una denuncia falsa, va a pasar esto, va a pasar eso. Entonces es como que se va tornando cada vez más imposible vivir con naturalidad la heterosexualidad. El homosexual nunca tiene problema de que lo denuncie su pareja homosexual. Entonces vos fíjate cómo la ley, en vez de aceitarla a la naturalidad de la relación, la va desvirtuando. ¿Por qué? Porque ya hay uno de la pareja que tiene miedo. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, los estados
van disolviendo la naturalidad de la pareja. Y la pareja es el núcleo de la familia, porque la familia surge de la pareja. Y esta constelación, ese modo de operar, justo aplicaría en este caso para disolver la pareja heterosexual, la familia, y también para promover cosas como el aborto y demás cosas. No sé si bajo esa misma estructura se va llevando a la sociedad en general a que actúe de cierta manera que le interesa no a la gente, sino a otros organismos, y ahí puedes ver intereses políticos, económicos y demás, ¿no? Entonces, pero que sí está direccionado, ni es casual, ni es... Un niño que nace en el seno de un padre que es el que manda en la familia, que es la cabeza, una mujer que no es oprimida por el marido, pero que le obedece y que lo ama y que lo respeta, y él la ama, y entre los dos crían al hijo y tienen hermanos y trabajan y se educan y van a la iglesia y se fortalece y no tiene problema con su identidad sexual y está todo bien y hay amor y hay cuidado y el padre es proveedor y no el Estado, el padre no es un vago, sino que trabaja y le alcanza su trabajo. En esa situación, ninguno de la familia está lo suficientemente roto como para salir a comprar cualquier cosa desesperadamente al mercado. Ahora, si yo planteo el Emilio, que es uno de los capítulos de acá, Rousseau versus Freire, el Emilio, que es el niño que se educa en la educación moderna, el Emilio es un libro de Rousseau. El Emilio es un niño sin padres, huérfano, sin cultura, no tiene tradición, no tiene pueblo, no tiene historia, su pueblo no tiene raza, no tiene religión, no tiene una cultura, una tradición, una historia, una lengua, no tiene color de piel, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene biografía, no tiene familia, no tiene... ¿me entendés? Es como que es totalmente cosmopolita, es como un niño bastardo, así que no tiene nada a la que aferrarse. Y claro, a lo único que se puede aferrar es a que el Estado, como tabula rasa, le ponga todos los contenidos que tiene que tener el Emilio. ¿Me entendés? Entonces, ese es el paradigma de la educación hoy, es el Emilio. Todos somos el Emilio. Es decir, yo vengo sin tradición, no tengo tradición. El Estado me dice a mí qué tengo que valorar y qué tengo que detestar. Yo vengo sin religión. El Estado me tiene que decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer a través de la escuela. La escuela es el gran resorte del Estado, ¿no es cierto?, para vigilar y castigar, siguiendo a Foucault. Entonces, la familia recupera su rol y le quita ese patrimonio al Estado. ¿Por qué? Si el padre es proveedor, ya la mujer no necesita denunciarlo al marido para que el Estado le dé o subsidie. Y si el padre es el que lo quiere, el niño ya no va a buscar el cariño en WhatsApp, en Tinder, en Twitter, en Instagram o con cualquiera. Y si el Estado, si el padre, además de darle cariño y provisión, le enseña y lo educa en valores, el niño ya no va a ser educado por Facebook, por Twitter, por Instagram o por Diego Rosarín. No sé, de esa manera, el niño ya tiene todos los resortes para vivir una vida sin las tripas al aire, de tal manera que yo digo, bueno, tengo problemas con mi identidad sexual, bueno, te vendemos la operación. Tengo problemas porque no quiero ser madre, te vendemos el aborto. Tengo problemas, te vendemos esto. Tengo problemas con mi piel, te vendemos la crema. ¿Ves? El capitalismo necesita gente rota, porque solo la gente rota compra compulsivamente. Exacto. O sea, necesita justo, a las grandes, los grandes magnates, ¿no? A veces los verdaderos, digamos, capitalistas, ¿no? Los que sí controlan, pues, producen y son los que les interesa vender. Claro, les interesa cómo que no estés bien educado, que haya problemas, que sea disfuncional. Con tu identidad. Exacto, con todo en realidad, ¿no? Y te crean necesidades que ellos mismos te venden, pues, la solución, ¿no? Y claro, por eso es interesante esto, porque abarca todo en realidad, ¿no? Culturalmente, familiarmente, personalmente. Digo, entrar a las redes también es para que, en resumen, para que compres algo, todo lo que se te ofrece, ¿no? Lo que sea. Programan la demanda. Claro. El capitalismo, hasta 1930, programaba la oferta. El capitalista observaba una demanda natural y programaba la oferta y te decía, dirá, frente a esta demanda natural, yo tengo esta oferta artificial. A partir de 1930, la crisis de Wall Street, el capitalismo se va resignificando. Entonces ya no programa solo la oferta, sino que primero programa la demanda. Y una vez que programa la demanda,
ya lanza la oferta, digamos. Claro, porque, digamos, desde la economía, lo más básico que al aprender es oferta-demanda y la ley, ¿no? Mientras más demanda haya, pues la oferta tiene que igualar y demás, y ahí se ven los precios, pero claro, eso está todo controlado y no es que se regula solo, sino que ya todo viene como hecho por la gente que controla los mercados, digamos, La relación entre la demanda y el precio es proporcional. Mientras más demanda hay, el precio aumenta. Exacto. Entonces, siempre hay que programar la demanda y la política de izquierda justamente sirven para programar la demanda, porque el Estado te coloca plata sin que vos produzcas la riqueza. Entonces, si yo programo la demanda a través de las políticas anticíclicas del estado de bienestar, del keynesianismo, en el capítulo 4 de Keynes, entonces lo que va a hacer es llenar de plata el bolsillo de la gente a través de subsidios, claro, y de dádivas, para que la gente tenga plata, pero sin respaldar esa plata con producción de dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer populistas? Emitir dinero para combatir la inflación. Se gasta el dinero de la Reserva Central, los dólares de la Reserva Central. Bolivia hasta el 2018 tenía 53 millones de dólares en el Banco Central, ahora tiene 2, de los cuales la mayoría son en oro. Entonces eso es lo que genera la devaluación, la inflación y la suba del dólar que hay ahora en Bolivia también. Claro. Mira, no sé, bueno, yo he visto, no te contaba, bueno, acabamos de conocernos en realidad, pero quería contarte cómo he llegado yo a conocerte. Y ha sido gracias a el debate que has tenido con Santiago Hermesilla, justo. Hablaron sobre el aborto, si no me equivoco. Y fue interesante porque, claro, Santiago no es el típico progresista que te va a decir, no, lo que hay dentro de tu vientre no es una persona, ¿no? Sino que el debate, y lo que yo he sentido viendo ese debate, bueno, escuchando más que todo, era que estaban como en dos paradigmas diferentes y casi, o sea, estaban como en dos líneas diferentes del mismo tema. Era muy difícil para mí congeniarlos porque digo... De dos marxistas, así. Claro, entonces, claro, no te está atacando los argumentos de siempre que los a favor de la vuelta te van a dar, ¿no? El de él es peor, porque él dice, claro, el de él es peor, porque Gloria Álvarez te dice, o no sé, cualquier otro te dice, no es un niño. Ajá. Entonces él te dice, yo no lo puedo matar porque no es un niño. Entonces, frente a su conciencia, ella no es una asesina. ¿Me ves? Porque no es un niño, no. Como yo una vez le pregunté a un dictador que en la época de Videla mataba subversivo, gente de izquierda. Y le digo, ¿y usted cómo hacía para matar gente y no sentir culpa? Es que yo no mataba gente, yo mataba subversivo, me dice. Pero claro, lo deshumanizó en su mente. Claro. Ahora, Hermesilla es más peligroso porque dice, no, si es un individuo, si es persona. Claro. Pero si hay que matarlo igual. Si el Estado necesita que muera, y habrá que morir nomás. Es más peligroso Hermesilla porque es consciente de que hay un individuo de la especie humana que es persona humana y que tiene derechos humanos. Es consciente, y asumiendo que es consciente y haciéndolo consciente, deliberadamente él quiere devaluarlo al hombre y quiere dejarlo disponible a las necesidades del Estado. Entonces es peor. Claro, porque él decía que la ética no la incluía en ese debate. Él estaba hablando de política y no de... Y claro, él hace esa separación. Entonces son cosas, o sea, yo dije, están haciendo en dos, como que paralelamente, como que no. Porque él pertenece al marxismo antihumanista. Ese Marx que dice, ¿qué importan los estragos si los frutos son placeres? No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado. Como diciendo, si hay que matar gente, matemos gente. Para hacer la revolución, matemos gente. Toda la gente que haya que matar, la matemos, se justifica. Ese es el marxismo de Arbesilla, que es el antihumanista. Yo me formé con Enrique Dussel, que escribió hacia un Marx desconocido, y la metáfora teológica de Marx, el humanismo semita, que plantea un Marx humanista, el Marx de los manuscritos del 44, o los manuscritos económicos filosóficos, ese Marx humanista, acá 4 capítulos sobre Marx, Marx que sigo yo. Entonces por eso yo te dije que el debate con Hermesilla fue el debate entre dos marxistas, un marxista humanista y un marxista anti-humanista. Bueno, ya que estamos en esto, ¿tú qué piensas de más o menos esta corriente filosófica que él promueve, ¿no? Desde, bueno, más materialista, Gustavo Bueno, los españoles. ¿Cuál es tu perspectiva sobre toda esa corriente, digamos? Hermesilla no puede promover una corriente filosófica porque no tiene formación filosófica. Él lo que hace es promover una ideología
estatista a través de la política y la ciencia política, que es lo que él maneja, y la historia y la economía. La escuela de Oviedo, que es la escuela de Gustavo Bueno, no es una escuela de filosofía que tenga una metafísica sólida. ¿Qué concepto de ser tiene Gustavo Bueno? ¿Cuál es la diferencia ontológica en Gustavo Bueno? Claro, de hecho, por lo que sé, no tampoco es que ahí lo he estudiado mucho, pero sí, como que toda la parte metafísica lo lleva a un segundo plano y se enfoca más que todo en lo material y lo... Es una petición de principio. Sí, sí. Si vos no resolvés el problema metafísico y lo justificás metafísicamente, es una petición de principio, es decir, yo desconozco estas grandes preguntas, deliberadamente las desconozco y quiero resolver esta otra que me parece la más importante. Eso es totalmente arbitrario. No me parece un gran filósofo Gustavo Bueno, sinceramente. Me parece que el mejor filósofo español fue Miguel de Unamuno. Bueno, me encantaría ver alguna otra interacción entre ustedes, porque ya lo que quería llegar con esto era que creo que tienen más cosas en común, porque también lo sigo desde ese tiempo, y escuchando digo, tendría que estar de acuerdo en el 80% de lo que dicen. Claro que en cierto punto hay algunas diferencias como que los separan y así quizás a partir de ahí no se reconcilian, pero quizás en las conclusiones, no sé, porque digo, están en lo mismo, porque claro, él por más que sea obviamente de izquierda y se considera marxista y demás, no está dentro de ese, digamos, de este progresismo que busca estas cosas, ¿no? Claro, él intenta a veces defender lo mismo que los progresistas, pero no de una manera progresista. Claro, sí, y justo hoy día lo escuchaba decir que el género no existe y que todas esas cosas son como pérdida de tiempo, ese tipo de debate, o sea, principalmente donde está inmersa la batalla cultural, que dice, se adueñan, pero claro, para él... Lo valioso es brindar otras categorías para luchar con lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no necesito ser de derecha para combatir al feminismo. Y eso que es muy valioso lo que hace él en ese sentido. Claro, sí, por eso yo decía, llegaba el momento... Estamos como en lo mismo, como dices, tal vez con diferentes categorías y diferentes formas, pero... Combatimos lo mismo, pero no de la misma manera. Sí, exacto. Aunque yo tampoco soy de derecha. ¿Y qué crees de estas categorías izquierda-derecha? Porque también había escuchado varias veces que muchos autores dicen que para el día de hoy son categorías obsoletas, que no alcanzan, ¿no? Se habla más a veces de globalistas contra nacionalistas o otro tipo de cosas, pero... Es la tesis de César Vidal. Uh-huh. Yo digo, no que son obsoletas, yo digo que son peor, que son eurocéntricas. Es decir, son categorías que surgieron para disputas de la Europa central, sobre todo Alemania y Francia. Surgieron en ese contexto, en esa situación, para ese tipo de sociedad. Milei es conservador, un progresista. Macron no es conservador o progresista. Trump es conservador o progresista. No, Trump es de derecha. Pero a él salió de las leyes del Tratado de Transpacífico en el 2017 y empezó a intervenir en la economía con un Estado proteccionista. O sea que Trump lidera la derecha proteccionista, o sea que es un Estado interventor, o sea que Trump no es liberal, pero él lidera la derecha, pero qué menos que la derecha es liberal. Entonces, vos fíjate que no... Claro, no alcanza ahora, ¿no? Pues eso es para poner al mundo actual, digamos, eso es ineficiente, o sea, sí queda más que corto, o sea, creo que... Que Biden, que de izquierda, entonces... Uh-huh. Claro. Estados Unidos también es otra cosa, ¿no? Claro, pero Bolsonaro, ¿qué de derecha? Bolsonaro, No sé, al menos yo no pienso con esas categorías. ¿Tú las usas o cómo? Pasa que son categorías morales. Claro. Derecha e izquierda ¿estás a favor de esta? ¿Te parece bien o mal matar a un niño por nacer? ¿Te parece bien o mal desconocer el sexo biológico? ¿Te parece bien? No son categorías políticas como se usan ahora, son categorías morales. O sea, aquellos que dan la batalla de ese lado, en el fondo lo único que hacen es cuestiones morales. Es malo el globalismo porque te quita la libertad, pero es una cuestión moral. Es malo el aborto porque
le quita la vida del niño por es una cuestión moral. Pero la cuestión política de fondo es que las unidades políticas con asiento territorial tienen que tener una ideología, y la ideología del pueblo se llama la nación. Entonces, o son nacionalistas y defender la identidad cultural de un pueblo y la tradición cultural de un pueblo, o sos globalista. Ahora, vos querés un Estado, y desde el liberalismo, vos querés un Estado débil. Ahora, un Estado débil puede custodiar la soberanía de un pueblo. Claro. Entonces, si yo disuelvo un Estado, ¿cómo puedo enfrentarme al globalismo si yo no tengo un Estado fuerte? Entonces, el Estado fuerte es porque el Estado tiene dos misiones: la paz interior y la política exterior. Yo necesito un Estado fuerte para la cohesión social de la paz interior, un Estado fuerte. Y para las relaciones internacionales, un Estado fuerte. Sí. Entonces, fuerte con los fuertes y débil con los débiles, ¿no? Entonces no es Estado sí, Estado no. Estado sí, ¿dónde? ¿Para qué? Y Estado no, ¿dónde y para qué? Pero para eso hay que tener formación política. Si no, refiere todo en ideología. Estado malo, soy liberal. Estado bueno, soy de izquierda. Es muy simple. Claro. Sí, porque un Estado que no tenga una fuerza mínima, pues tampoco se puede sentar a negociar ni nada y no puede, como decías, hacer frente al globalismo. En la Argentina, los militares votaron a Milei. El servicio militar y un ejército fuerte pertenece a un Estado fuerte. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que pertenece a una institución del Estado como los militares vote a alguien que está queriendo destruir el Estado? Porque son categorías que no sirven para pensar. Vos fíjate que se rompen las categorías porque no sirven para pensar la realidad. Exacto. Hay que usar otras categorías. Y si yo voté a Milei, pero no porque quiere destruir el Estado, sino por otras cosas. Milei es un personaje, bueno, creo todavía bastante controversial por varias decisiones, y él mismo en sí, antes de ser presidente, ya es un personaje igual que desata igual, que no deja indiferente a nadie. ¿Tú cómo ves a Milei en el sentido de que, bueno, sí, incluso vi una charla que tuviste con Nahuel donde hablaban de justo de que si es más o menos peronista o cuál era la otra alternativa, ¿no? ¿Cómo ves este primer tiempo de Milei? Bien en muchas cosas y mal en otras, pero es paradójico Milei. Milei no sabe nada de política. Nada, es un analfabeto de la política. No sabe ni categorías políticas. No ha leído libros de filosofía política, de teoría política, no sabe nada de política. Pero sí sabe de economía. Paradójicamente, Milei está cometiendo muchos errores económicos y está curando de muchos errores políticos a la Argentina. O sea, Milei, que no sabe nada de política, está salando la política argentina. Porque está disolviendo muchos organismos que dañaban a la política y está poniendo a la política a debatir y a negociar y al disenso y al consenso y manda leyes y hay debate y se cuestiona y se analiza y se protesta y se escucha y está sanando la política en Milei. Milei, que no sabe nada de política, está haciendo progresar políticamente a la Argentina. Milei, que sabe mucho de economía, está hundiendo en la pobreza a muchos argentinos. O sea, que Milei, que por ser economista parecía que iba a tener una buena economía, está teniendo una mala economía, pero está haciendo una buena política porque está aceitando los resortes institucionales de la nación. Esa es la paradoja de Milei. Pero Milei siempre es una paradoja. Y va a seguir haciendo. Bueno, una de las cosas que él hablaba, ¿no? Además de alejar a la casta política y demás, bueno, una situación interesante. La Argentina llamó mucho la atención en estas últimas elecciones, ¿no? Sí. Del mundo, creo, en realidad. Pero sí, con este discurso bastante digamos, que aparentaba ser muy diferente a toda la tradición y política en Argentina y demás. Pero sí hablaba de reducir el Estado. Esta parte, ¿tú cómo la ves? Porque ahorita justo me has dicho que no era por eso, ¿no? Que lo habías votado. ¿Qué es reducir? Exacto. Que haya menos escuelas estatales, que haya menos universidades. Que haya menos ministerios, no sé. Es que eso no es reducir el Estado.
Eso es reducir el aparato político. Pero son dos cosas diferentes. Si él tuviera formación política, él dice, yo quiero reducir los aparatos políticos o los aparatos institucionales políticos. ¿Ves? Reducir el Estado es mermar el ejército. Yo no necesito un ejército más débil, yo necesito un ejército más fuerte. Sí, o sea, Chile tiene pretensiones de avanzar en la Patagonia Argentina. Y si yo soy chileno, lo voto. Mire, si Milei dice que va a desarmar el Estado, ¿qué más quiere un chileno que no haya estado en la Patagonia Argentina para que Chile se meta en la Patagonia Argentina, que siempre ha tenido ganas Chile de meterse en la Patagonia Argentina? ¿Me entendés? Entonces, al no entender la categoría, dice hay que mermar el Estado y tira con el bebé el agua, con el agua sucia lo tira el bebé también. Entonces, le faltan categorías políticas. Pero lo que pasa es que Javier es soberbio. Cuando uno quiere enseñarle y todo eso, te dice, ¿qué me va a enseñar a mí? Si yo le digo a Haji, que a Mise, y él piensa que sabe de política porque lo leyó a Mise, digamos. Entonces es difícil hablar con Javier. Sí, bueno, a ver cómo será, pero a ver, no sé si quieres decir, pero ¿cuáles eran las razones para tú verlo a él como la mejor opción en ese momento? Que el kirchnerismo no vuelva nunca más. O sea, para mí, enterrarlo al kirchnerismo para siempre era algún objetivo mío. O sea, no tanto porque decías, pues yo creo que Milei es... Sino por lo que había, es como se dice, ¿no? Yo voté a Milei mirando al kirchnerismo. Fue más un voto no ya. En contra. Y porque Milei es pro vida y pensé que Milei iba a tener una agenda pro vida. No prohibió el aborto, no mandó la ley sobre el aborto al Senado. Disolvió la política de género del Ministerio de la Mujer, pero no está combatiendo esa ideología fuertemente en el Estado. Pero sí tiene una deuda por los pro vida todavía, que creo que se la vamos a bailar de gusto. Sí, bueno, como decías, ¿no? Tiene que ser un Estado fuerte para política interior y para política exterior. Dentro de la política exterior de Argentina, lo que has visto, ¿cómo calificas tú la salida de Argentina de esta conformación que serían los BRICS? Porque se supone que había grandes posibilidades de que forme. Lo que pasa es que Milei no resuelve pragmáticamente las relaciones. Milei dice, este presidente tiene afinidad con mi ideología, yo me uno con este presidente. O sea, Milei no piensa en el argentino, él piensa en el liberalismo. No piensa en la Argentina. Él dice, este presidente es zurdo, entonces no le interesa si en ese país hay petróleo que necesita el argentino. Él dice, Venezuela tiene petróleo, la Argentina necesita petróleo, pero Maduro es socialista, entonces como yo no lo quiero a Maduro, Argentina y Venezuela no van a tener relaciones comerciales. Vete. Entonces, él no piensa en la Argentina, él piensa en el liberalismo. ¿Entendés? Por eso Perón decía, primero la patria, después el partido. Puede decir, no, primero el partido y después la patria. Él no tiene formación política, Milena. ¿Crees que, bueno, ya que lo mencionas a Perón, que realmente es algo muy muy lindo de leer y escuchar los principios y cuál era la idea, ¿no? que se tenía? El peronismo en Argentina es casi, te diría, una religión, pero ¿tú crees que algún día vuelva un peronismo de verdad a hacerse cargo de ese país? Y mira, Walter Benjamin dice, solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza. Y si yo no tuviera amor, no creería que va a volver el peronismo a la Argentina. Pero como todavía tengo un poco de amor, creo que el peronismo doctrinario va a volver a gobernar la Argentina, pero ya no con el nombre de peronismo, porque el peronismo hoy, el nombre del peronismo ya es un lastre. Entonces va a volver el humanismo cristiano, ¿no, verdad? Con otro nombre, pero a mí el nombre no... Claro, el nombre no interesa, ya, pero esa... Nombre tirano, si querés, pero déjame las ideas. Claro. A Perón dejaron dormir tranquilo. Pero sí, las ideas del justicialismo, la idea del realismo político, la idea del humanismo cristiano. Esa idea yo voy a luchar hasta el último suspiro en mi vida para que esa idea sea la que
gobierne en toda Latinoamérica. ¿Cómo ves tú el tema de política y religión? O sea, ¿hasta qué punto crees que un Estado debería incluir o sea, debería estar unido a la religión? Hay 3 tipos de Estado: el Estado ateo, el Estado 4, el Estado ateo, el Estado confesional, el Estado laico y el Estado secular. El Estado ateo es aquel que combate toda religión, que las persigue, el de Mao Zedong, el de Stalin. Después está el Estado confesional, que promueve un culto y desecha a los otros. Esto, por ejemplo, la Inglaterra de Enrique VIII, ¿no? El cuius regius eius religius, de la alta supremacía. Después está el Estado laico, que es el que dice, bueno, sostenemos el culto católico, pero permitimos la libertad de culto, digamos. Ese es el Estado laico. Y el Estado secular es aquel que dice, no promovemos la religión desde el Estado, no toleramos la religión del Estado, no la vamos a combatir, pero tampoco la vamos a promover. Yo estoy a favor del Estado laico, es decir, de aquel que puede sostener un culto, pero dar la libertad a todos los otros cultos también. O sea, no soltar, digamos, la religión, pero dar la libertad de culto a quien quiera hacer lo que quiera. No imponer nada, pero no separarse del todo de la religión. O sea que las políticas del Estado estén basadas en unos principios y valores, basadas en un culto cristiano. ¿Cómo ves el tema del cristianismo en América? Y bueno, aprovechando, no sé si qué países conocerás de acá. Primero de contarme un poco de Estados Unidos hasta Argentina. ¿Qué lugares has podido visitar, ya sea por turista o para dar charlas o lo que sea? Sí, nosotros estuvimos en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Bolivia. Y quizás si me olvido de algún otro, ya me acordaré. México, Panamá, mi parte de los Estados Unidos. ¿Ves mucho mucho parecido, no sé cómo decirlo, porque venimos del mismo pasado, ¿no? Y bueno, parte la misma herencia, digamos, ¿no? Católica, cristiana también acá, pero ¿cómo ves más similitudes que diferencias entre los países que has conocido? Pasa que las iglesias cristianas son muy paradójicas. Sí. Hay mucha información y hay poca formación. Leen mucho y piensa poco. Entonces los cristianos son gente que está desesperada por comprar el último libro del último apologeta, del último líder de la batalla cultural, pero no tienen el criterio para examinar lo que están leyendo, para juzgar, para decir esta categoría es equivocada, esto está bien, esto está... Es como que son muy de la manada. Entonces, que seamos muchos, pero que no sepamos pensar, es un problema, porque no redunda la cantidad en cualidad. Entonces leen mucho y están bien enterados del último libro de Horacio y el último libro de acá, y que el otro va a sacar este libro de acá, de allá, y que tal en octubre sale el otro, y hay una red que leen mucho, pero cuando uno habla con ellos se da cuenta que no saben lo que están leyendo, que no tienen la formación para juzgar y decir, che, pero no, esto, mira cómo va a decir esto, ¿sí? ¿Entendés? Como que no, si lo dice el de la batalla cultural está bien y vamos para adelante. Es muy contradictorio el mundo cristiano en general, católico y protestante. Todo el tiempo se informan, pero no quieren formarse. Entonces es un ejército de fundamentalistas que no tiene pensamiento crítico y que se la pasan leyendo libros, ¿vio? Es muy paradójico lo que pasa. Claro, y es muy del creyente, creo, ¿no?
esa forma de ser es de yo creo y elijo y ya como que dejo de cuestionarme, claro. Líder de la batalla cultural y le creen todo lo que dice. Y este Mateo y este líder de la batalla cultural están en la misma ardilla. Sí, sí, pasa. Pero sí creo que es importante mantener siempre el espíritu crítico, o sea, sea lo que sea. Pero en la religión es más complicado porque... Cuando voy a las iglesias me pasa eso. Yo soy ay, pastor, amado pastor, te dicen. Y escuchan lo que vos estás diciendo como si fuese una prédica de San Pedro, ¿viste? Y no, yo necesito que haya pensamiento, que haya crítica, que haya cuestionamiento, que haya preguntas, que haya medido, pero ¿por qué? ¿Por qué peronismo? ¿Por qué no la izquierda? ¿Por qué no la derecha? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué dijiste esto? ¿Y por qué esto otro? Como que dices yo todo amén y... Están informados, pero no están formados. Un gran problema. No todo, ¿no? Claro. Porque ya sí va. Puede uno va a decir, pero... Claro, como en todo hay excepciones, ¿no? Pero estás hablando de lo que ves más que todo tratando de generalizar un poco, ¿no? A nivel de la mayoría que has podido observar y demás. ¿Tú qué le dirías a los dos, te voy a preguntar, pero primero a un protestante? ¿Qué consejo podrías darle tú desde con mucha humildad y todo, ¿no? Pero ¿qué podrías decirle? ¿Qué es lo que tú has podido percibir? Tratando de, bueno, no es lo mismo hablar a un protestante de cierta denominación que a otra, ¿no? Pero tratando de juntarlos y algo que pueda aplicar a cualquier protestante. ¿Qué consejo podrías darle tú? Que trabaje más en la teología encarnada. La espiritualidad no tiene que ver con lo abstracto, lo etéreo, lo inmaterial, lo invisible solamente. La espiritualidad cristiana, que es invisible, se torna visible porque Cristo se hizo carne. Ese hecho de que Cristo, que es invisible, se haya hecho carne visible, es el centro nuclear de la teología cristiana. Entonces nosotros tenemos que encarnarlo a Cristo en una liturgia cristiana, racional, en una estética cristiana. Y la estética cristiana y la liturgia cristiana y los sacramentos cristianos hacen presente al creyente la vida de Cristo, la hacen tangible. O sea, el cristianismo tiene una espiritualidad tangible. Y yo a Cristo lo puedo oler, y lo puedo escuchar, y lo puedo tocar, y lo puedo ver en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia me hace visible y presente al Cristo invisible. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, me gustaría que el protestantismo trabaje más en esa área de la sacramentalidad, de la liturgia, de la estética, de ese compromiso que tiene la iglesia con la tierra, con el terruño, con las raíces, con las culturas, con ese trabajo que la iglesia católica ha hecho también. Así que a mí me gustaría que el protestantismo vaya más para ahí. Y lo mismo, pero ahora para el católico, ¿qué le dirías? Que no se olviden de lo esencial que es la centralidad de Cristo, que el agua bendita, que la misa, que el bautismo, que la peregrinación a la Virgen de Orcupiña, que el Señor y la Virgen del Milagro, que la imagen, que la Virgen, que los santos, que el rosario, que la cruz, que la estatua, que la estampilla, que la imagen, que todo no sirve para nada si en el centro no está el Cristo de la fe en el Cristo que justifica a los impíos por medio de la fe. Y que la obra tiene sentido porque la justificación es por la fe. Y que la peregrinación tiene sentido porque la justificación es por la fe. Y que la imagen tiene sentido porque la justificación es por la fe en Jesucristo. Y que la Virgen tiene sentido porque la justificación es por la fe en Jesucristo. Y que si los católicos se olvidan de que el centro de la vida cristiana es la justificación por la fe en Jesucristo, que es el único que nos redime con su sangre, todo lo que hay de hermoso en el catolicismo pierde sentido por no participar
de ese núcleo central de la vida que es la fe en Jesucristo. En el Jesucristo vivo. Entonces, ese como que me gustaría que los católicos miren más la fe en Jesucristo y que no se centren tanto en otras temáticas que prescindan de esa centralidad, que hablen de Cristo, hablé de Cristo. Hablan mucho de la iglesia. Yo prendo los canales católicos, de 300 videos, 299 sobre la iglesia católica y uno sobre Cristo. Y yo quiero que sea 299 sobre Cristo y uno de la iglesia. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Bueno, y ¿tú ves posible que en algún momento pueda haber una unión más profunda, o sea, entre el catolicismo y el protestantismo? Porque, digo, y tú lo has dicho alguna vez, ¿no? Como que en la esencia estamos en lo mismo, ¿no? Y no sé, ¿tú ves reconciliable de alguna manera o crees que son diferencias tan fundamentales que así debería estar? Y más si al contrario se separe más con el tiempo, no sé. La unidad tiene 3 grandes obstáculos. Primero, el pecado de nosotros. El pecado a mí me hace creer que yo soy mejor que él, que yo soy superior que él. Segundo, la ignorancia. Hay mucha ignorancia. Los países que tienen un desarrollo cultural muy grande son países que desarrollan más su espiritualidad. Y nosotros en Latinoamérica tenemos países con muy poco desarrollo cultural. Y eso es una gran contradicción. Países de Latinoamérica que son muy cristianos, pero que no conlleva eso un desarrollo cultural del país. Porque la iglesia le dicen qué tienen que pensar, pero no les enseñan a pensar. Los informan, pero no los forman a los cristianos. Y tercero, porque en las redes de comunicación los canales más vistos son aquellos que están sembrando denodadamente la división y la discordia todo el tiempo. Claro, es lo más atractivo, lo que más vistas te da, ¿no? Así es. Entonces, son 3 escollos y 3 obstáculos que solo con mucho amor y con mucha fe y con una mirada muy escatológica podemos tener la esperanza de ver la unidad que tanto deseamos, que somos profundamente ecuménicos, ¿no? Profundamente, yo soy profundamente ecuménico. Y yo me acuerdo cuando comencé a hablar del ecumenismo, todos eran antiecuménicos. Pero cuando yo empecé a hablar y a defender el ecumenismo, muchos de los que odiaban al ecumenismo hoy por lo menos lo respetan. Y ya hay muchos teólogos que ya no se afirman a decir soy antiecuménico, aunque tampoco digan que son ecuménicos. Y después están los otros que dicen que son ecuménicos y no entienden una papa lo que es el ecumenismo. Pero la unidad es una nota esencial de la iglesia cristiana. Y justo sobre eso escuché una frase que he mencionado, no me acuerdo el nombre del cura, pero lo estaba entrevistando justo el padre Javier Olivera, y decía, para terminar su mensaje, justo hablando sobre esta parte, y decía, ¿no? Que si el cristianismo sería como una llama, no sé si habrás escuchado la frase alguna vez, y yo la escuché por primera vez, pero decía así, ¿no? Que el fuego da luz y calor, ¿no? Y decía, claro, el catolicismo es la luz, pero el protestantismo es el calor en este caso. No sé, me pareció interesante viniendo de un cura católico también, ¿no? Que lo diga así. Pero sí, que yo últimamente he visto que se puede aprender mucho uno del otro. Y tú también creo que es un mensaje que lo has dado varias veces, ¿no? ¿Qué puede aprender, digamos, un católico de un protestante y al revés, el protestantismo que tiene que rescatar del catolicismo? Y creo que esas charlas ecuménicas de diálogo, de acercamiento, son, pues, manejadas bien, pueden ser muy, muy positivas. Lo son, pero para eso hay que superar esos escollos, ¿no? De la soberbia, del orgullo. Claro, porque si uno creo que con todo pasa, ¿no? Obviamente a nivel político y demás, pero hablando en este caso, sí, pues, si yo tengo mi identidad tan fuerte en lo que sea, mi denominación en catolicismo, voy a tratar al otro que está equivocado, entonces... Pero no es una cuestión de identidad fuerte. Ajá. Es justamente tener una identidad débil, es al revés. Una persona que tiene una identidad católica débil le tiene miedo al protestante.
porque es débil su identidad. Claro. Igual, un hombre que tiene una identidad sexual fuerte no es homofóbico. Claro, sí, se suele decir. Normalmente, Homofóbicos son principalmente los que son así como muy vocales, sí suele... los que tienen miedo a ceder a la tentación. Por eso reaccionan así. Sí, sí. Entonces, una persona que tiene una identidad fuerte es ecuménica. Porque yo tengo mi identidad y yo soy más protestante cuando me hablo del catolicismo. Y cuando estoy dispuesto a recoger algo de tu esencia en mí, me enriquezco y soy más protestante, mejor protestante. Claro, eso habla de una seguridad más bien que puede venir de una formación justo. Un árbol que tiene una raíz sólida y que ha hecho raíces sólidas y firmes está más preparado para abrirse que el árbol endeble que está flojo. Entonces, no es un problema de la identidad fuerte, es un problema que tiene una identidad muy débil y que necesitan reafirmarla todo el tiempo odiando a los otros. Claro, porque si el momento que te abre, como no tienes una identidad fuerte, puedes... Exacto, que te digan algo que te haga temblar porque no, claro, no tienes la Sí, formación. es gente profundamente insegura que no es firme en su fe protestante. Es más probable que sea católico Edgar Pacheco que Jorge Carrillo. Porque Jorge Carrillo está tan firme en su protestantismo que puede abrirse al catolicismo y tomar cosas del catolicismo y va alimentando su raíz. Jorge Carrillo no se va a hacer nunca católico. Pero Edgar Pacheco, si le llega a pasar algo y se convence de 2 o 3 cosas, como se quiere reivindicar todo el tiempo en su identidad, que cuando sufre una crisis de esa identidad se va a reivindicar firmemente en la contraria. Son gente muy endeble. Por eso los que lo siguen también son gente endeble. Claro, como... Para reafirmar mi Exacto. propia inseguridad, necesito reafirmarme con aquel que es inseguro y se reafirma todo el tiempo en su anticatolicismo, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces la gente insegura lo sigue al que es inseguro y prende la cámara y se muestra seguro para afirmarse en su supuesta seguridad. Claro, para reconfirmar y repetir. Fíjense, estos que se presentan como los más garroteos son los más inseguros. Exacto. Y Exacto. los más ecuménicos somos los más seguros de nuestra tradición. Correcto. Como, me encanta el ejemplo que has puesto como el homofóbico, justo así. Bueno, Jonathan, para mí es un placer enorme charlar con vos. He disfrutado mucho cada minuto y bueno, pues ojalá, seguro vas a volver por Bolivia y encantadísimo de hacer cualquier otra actividad. Aunque no sea grabar, pues aunque sea solo pasear y comer, encantado. Ha sido un placer enorme conocerte y compartir estos minutos con vos. No, Alejandro, para mí ha sido un placer enorme compartir preguntas muy significativas. Estas charlas me permiten a mí decir cosas que por ahí uno en un vivo, en la soledad de una cámara, porque vos estás enfrente de una cámara y no tenés la humanización, porque la cámara no te humaniza, pero el rostro del otro sí te humaniza y te permite decir cosas que en la frivolidad de la cámara uno no tiene cómo, ¿no? Y hoy he podido decir cosas que hace mucho que quería decir y no sabía cómo. Así que bueno, espero que la gente lo disfrute también. Bueno, pues cuando se publica obviamente te voy a avisar, te voy a compartir el enlace y obviamente puedes reutilizar las partes que quieras en tu canal sin ningún problema. Más bien sería un honor si es que algo te sirve de acá y nada, aprovechar de decir que los libros de Jonathan se pueden comprar en línea, ¿dónde se los puede adquirir? Sí, nos escriben a cursofilosofia@gmail.com. En mis redes están los contactos para la compra de los libros, así que ahí se la manda. Bueno, síganlo, sigan su trabajo. La verdad es que viene haciendo pues hace mucho tiempo y creo que últimamente ha tenido un crecimiento, digamos, grande, o sea, exponencial, digamos, al que venías teniendo. Y te felicito, ojalá más gente pues que le interese la filosofía, que le interese quizás hablar de la batalla cultural, de temas teológicos también que los abordas bastante, pues les invito totalmente a seguir a Jonathan Ramos en todas su canal de YouTube. No sé si estás activo en otras redes sociales, más que todo en YouTube te ves. En Instagram, Jonathan Ramos Filósofo. En TikTok, Jonathan Ramos. ¿Pero subes bastante ahí o no tanto? Algo. Tengo un editor que me Oye, ya. eso, sí. Súper, entonces ya saben, pues sigan a Jonathan, que la verdad es genial. Y el compromiso de que lo más pronto posible se pueda organizar ese debate, que la verdad tengo muchas ganas de que se dé y espero ser un buen moderador en ese debate. Así que muchas gracias, Jonathan. De verdad, reitero el honor y por esto ha sido Sobrepensando con Jonathan Ramos. Muchas gracias.